Buen día, ¿cómo andan? Vos avísame, Pablo, cuando... Ahí están todos, Daniel, ¿eh? Bien, bárbaro. Bueno, hoy vamos a empezar con un repaso de las preguntas del parcial. Yo voy a mencionar qué esperaba en cada una de las respuestas de la parte de teoría, ¿sí? Eh, Rápidamente. Y después, bueno, si quieren hablar algo puntualmente de la práctica, un breve comentario van a hacer Juan Pedro y Pablo. Después vamos a hablar de lo que es el coloquio, les voy a decir más o menos cómo van a ser, qué tipo de preguntas van a hacer en parte de teoría, cuánto va a durar, cuándo empieza, y después, bueno, si alguien tiene alguna consulta puntual, por supuesto abrimos micrófonos, ¿sí? Bueno, empiezo con la parte de preguntas de competencia perfecta, ¿sí? Había una de las preguntas, decía, una empresa que tiene pérdidas en el corto plazo siempre decide dejar de producir. Bueno, esto es falso. Sabemos que no siempre, no siempre la elección es producción cero. A veces la empresa produciendo, aunque tenga pérdidas, ¿sí? Si el precio es mayor al costo variable medio, está cubriendo los costos fijos más parte de los costos variables. Si la producción fuera cero, la pérdida sería igual a los costos fijos. En cambio, produciendo pierde menos que los costos fijos, porque si el precio es mayor al costo variable medio, está cubriendo no solo costos fijos, sino parte de los costos variables, ¿sí? Eh, Bien. Después decía otra pregunta, una empresa competitiva siempre produce el nivel de producción en el que se minimiza el costo medio de largo plazo. Bueno, acá hubo distintos tipos de respuesta, en muchos casos respuestas distintas, pero que estaban bien, ¿sí? Porque acá podemos decir, bueno, te podría preguntar a qué hora es el coloquio el viernes. Ahora vamos a hablar de eso, del coloquio. No sé quién, Martina, ¿sí? Ahora Martina hablamos, vamos por orden. Eh, algunos, eh, algunos respondieron que en el corto plazo no, lógicamente esta es una pregunta que va orientada al largo. No, no hay por nada que disculpar, Martina. Disculpen que está pasando justo el camión recolector por mi casa, a ver un poco de ruido. Les decía que algunos directamente fueron para el largo plazo porque es una pregunta orientada al largo plazo, ¿sí? Y bueno, obviamente lo que hace que las empresas produzcan en el mínimo del costo medio de largo plazo es la entrada y salida de empresas, ¿sí? Empresas hacen dos tipos de elecciones. Una es eh, ir la escala de planta, ¿sí? Al que el precio es igual al costo marginal de largo plazo, y entrar a alguna actividad, permanecer en una actividad o salir de ella, ¿sí? Esto hace que se regule la cantidad de empresas de tal modo que el precio sea igual al costo marginal de largo plazo, igual al costo medio mínimo de largo plazo, ¿sí? Fundamental ahí mencionar entrada y salida de empresas. Después decir, el equilibrio competitivo a largo plazo es eficiente, pero el de corto plazo no lo es. Acá yo apuntaba que ambos son eficientes. Algunos no lo respondieron así, pero igual le puse que estaba bien. O algunos dijeron, para mí son eficientes ambos porque ambos igualan precio igual a costo marginal. Lo que valoran los consumidores, el bien, es igual al costo de producir una unidad adicional. Lo que pasa es que lógicamente que en el corto plazo no se produce en el mínimo costo medio, ¿sí? Y en el largo plazo sí. Pero bueno, ahí consideré que estaban bien ambos tipos de respuestas. Después había dos preguntas similares. La razón por la cual una industria competitiva tiene pendiente positiva en el largo plazo es la existencia de rendimientos decrecientes a escala, ¿sí? Otra muy parecida, una curva de oferta de una industria competitiva horizontal en el largo plazo muestra la existencia de rendimientos constantes de escala. No, acá es falso, ¿sí? La pendiente de la curva de oferta de la industria está relacionado con que sean industrias de costos constantes, crecientes o decrecientes. En este caso, cuando aumenta, corre la demanda,
suben los precios y las empresas tienden, el conjunto de empresas tiende a aumentar la oferta. En una industria de costos constantes, el hecho de demandar más factores para producir más no produce aumento en los precios de los factores. En el caso de la industria de costos crecientes, sí, y eso hace que la curva de oferta o bien sea horizontal, si los precios de los factores permanecen constantes, o bien sea creciente en el caso de que aumenten los precios de los factores. ¿Sí? Depende si las curvas de costos se desplazan o no. Bien. Después había una pregunta que decía una política, íbamos al tema de la intervención del Estado, siempre tuvieron todo, cada uno de ustedes tuvo una pregunta relacionada con la intervención del Estado, una de precios máximos y otra de un impuesto específico. ¿Sí? Una que decía, una política de precio máximo en un mercado competitivo siempre afecta de manera positiva al conjunto de consumidores. Esto es falso, que depende. Porque se acuerdan, con la política de precio máximo, ¿sí? Obviamente hay un conjunto de consumidores o unidades de consumo que quedan afuera, que no, hay un exceso de demanda, baja el precio, hay más demanda que oferta. ¿Sí? Entonces hay unidades de consumo que quedan afuera, o consumidores o parte de algunos que consumen menos. Obviamente que esos pierden excedente del consumidor, porque hay una diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar por el bien y lo que pagaban. Eso se pierde, es un triángulo de ineficiencia. Pero los que pueden seguir consumiendo ganan excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque es más la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y lo que pagan. Mayor el excedente del consumidor. Entonces, al comparar esas dos áreas, el excedente del consumidor que ganan los que siguen consumiendo contra los que pierden, los que dejan de consumir, es lo que determina si gana o pierde el conjunto de consumidores. ¿Sí? Después íbamos a los de impuesto específico. En un mercado competitivo, la carga de un impuesto específico de las ventas siempre recae más sobre los consumidores que sobre los productores del bien. Bueno, esto depende. ¿Sí? Depende la relación entre la elasticidad de la demanda y la de oferta, sobre quién recae más el impuesto específico. La demanda es muy inelástica en relación a la oferta, pierden más los consumidores, recaen más sobre los consumidores. Si la demanda es muy elástica en relación a la oferta, el impuesto recae más sobre los productores. Después había otra, el efecto negativo de un impuesto específico sobre los productores de un bien, de un mercado competitivo, solo depende de la magnitud del impuesto. No, no solo de la magnitud del impuesto, sino como decíamos recién, de la elasticidad de la oferta en relación a la demanda. Clave también. Bien. Después pasamos a las preguntas de monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Había una que decía, el grado de poder monopólico está relacionada con la elasticidad precio de la demanda. Y sí, ahí tienen el índice de Lerner, ¿sí? La diferencia entre precio y costo marginal es más grande cuanto más inelástica es la curva de demanda. Porque la curva de demanda es muy elástica, ¿sí? Hay un límite al poder de monopolio. Cuando los consumidores responden mucho a los precios, hay poco poder de monopolio. A diferencia de la competencia perfecta, el equilibrio monopolista es ineficiente, sí, es verdadero, porque precisamente esa pérdida social neta o la pérdida irrecuperable de eficiencia, la cantidad que se deja de producir, es la ineficiencia y se resume en la medida en que en competencia perfecta el precio es igual al costo marginal, en el monopolio el precio es mayor al costo marginal. Desde el punto de vista social convendría producir más, desde el punto de vista social se produce poco en el monopolio. ¿Sí? Por ese lado venía la respuesta. Después, siempre que aumenta la demanda de mercado, el monopolista responde con un aumento en la oferta del bien. No, esto es falso, porque como vimos, de acuerdo al desplazamiento, en la forma en que se desplace la demanda, puede producirse que se produce más cantidad al mismo precio, o se produce la misma cantidad a distintos precios, o una combinación de ambos. No hay una relación unívoca entre precio y cantidad. Otra de las preguntas decía, ¿un monopolista nunca produciría en el tramo inelástico de la curva de demanda del mercado? Claro. ¿Por qué? Porque en el tramo inelástico el ingreso marginal es negativo, entonces produciendo menos aumenta el ingreso total.
y cualquiera sean los costos, los beneficios serían más altos. Entonces, por eso el monopolista nunca produce en el tramo inelástico de la curva de demanda. Una aplicación de un precio máximo siempre disminuye la producción de una empresa monopólica. Esto es falso. ¿Sí? En general, si se aplica un precio máximo, por debajo del precio monopólico, lógicamente, y si se aplica correctamente, se puede hacer que el monopolista aumente tanto la cantidad producida como tener el beneficio de bajar los precios. Algunos dijeron, si se baja demasiado, sí, pues, si se baja por debajo del precio de competencia perfecta, puede ser que sí, que empiece a haber escasez. Uno lo marcó, y está bien. Pero si se aplica correctamente, se puede eliminar la pérdida irrecuperable de eficiencia y haciendo que el monopolista produzca más. Bien. Otra pregunta: cuando existe discriminación perfecta de precios, ¿el monopolista produce la cantidad socialmente óptima? Hay una pregunta. ¿Sí? Y otra relacionada es: cuando existe discriminación perfecta de precios, la curva de ingreso marginal coincide con la curva de demanda. ¿Sí? Ambas son ciertas. Como el monopolista, cuando hay discriminación perfecta, el monopolista le cobra a cada consumidor lo máximo que está dispuesto a pagar. Entonces, el monopolista no tiene que reducir, a medida que reduce el precio, lo reduce únicamente para la nueva unidad de consumo que captura. Cada consumidor está pagando lo máximo que está dispuesto a pagar y por lo tanto la curva de ingreso marginal coincide con la curva de demanda. Como el monopolista maximiza el ingreso para maximizar beneficios igual al ingreso marginal con el costo marginal, está igualando en el mismo punto que la competencia perfecta, por eso produce la cantidad socialmente óptima. La diferencia con la competencia perfecta es que acá el monopolista se apodera de todo el excedente del consumo. ¿Sí? Después había otra que decía: en un equilibrio de un duopolio de Cournot, las dos empresas no tienen incentivo para modificar su nivel de producción. Es cierto, es verdadero esto. Ninguna de las empresas tiene incentivo porque ambas están sobre la función de reacción. La función de reacción precisamente muestra la cantidad que tiene que producir cada empresa, dada la cantidad que produce la otra, para maximizar beneficios. Entonces ambas empresas están en equilibrio, un equilibrio de Cournot-Nash. Ninguna de ellas tiene incentivos a cambiar de estrategia, a cambiar en este caso el nivel de producción, dado lo que hace la otra. Esto es un equilibrio no cooperativo, por supuesto. Al igual que en la competencia perfecta, el equilibrio de un mercado de competencia monopolística es eficiente en el largo plazo. No, esto es falso. El equilibrio de una empresa que está en un mercado de competencia monopolística no es eficiente, ni en el corto ni en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el precio es mayor al costo marginal. Se produce realmente poco. Los consumidores valoran el bien más de lo que cuesta producirlo. Y algunos también agregaron, que está muy bien, ¿sí?, que en la competencia perfecta, en la competencia monopolística no se produce en el mínimo costo medio de largo plazo, como si se observa en el caso de la competencia perfecta. Entonces, otra fuente de ineficiencia es esa. Entonces, no es eficiente la competencia monopolística. Y otra más de oligopolio era cuando en un duopolio las dos empresas compiten vía precios, el equilibrio de Nash siempre resulta en precios competitivos. Esto no es cierto. Solo en Bertrand con bienes homogéneos se produce el resultado de que ambas empresas maximizan beneficios en un equilibrio de Nash donde el precio se iguala al costo marginal. En el caso de que los bienes fueran diferenciados, competencia vía precios con bienes diferenciados, ambas empresas terminan maximizando beneficios en un equilibrio no cooperativo vía precios, como dijimos, donde el precio es mayor al costo marginal. Bien, sigo, me quedan 5 preguntas. Mercado de factores, era la tercera pregunta ya, ¿no? La pregunta 3. La curva de oferta de trabajo siempre tiene pendiente positiva, como vimos, un trabajador individual poniendo las 24 horas de trabajo y la elección entre trabajo y ocio. Habíamos visto que la curva se puede doblar hacia atrás, es decir, puede tener un tramo con pendiente negativa.
porque a determinado ingreso el consumidor valora más el ocio. El efecto ingreso, que significa la posibilidad de comprar más ocio, supera al efecto sustitución, el hecho de que se encarezca el ocio por el aumento del salario. Entonces, si eso ocurre, si el efecto ingreso es mayor al efecto sustitución, el trabajador elegiría trabajar menos horas, es decir, ocio, a pesar de que el salario se esté incrementando. El poder de monopsonio está relacionado con la elasticidad de la oferta del factor. Esto es verdadero, ¿sí? Porque cuanto más inelástica sea la curva de oferta, más poder de monopolio va a haber, más diferencia entre el valor marginal de cada hora de trabajo y lo que se le paga a la hora de trabajo, ¿sí? Un monopsonio puede demandar todo lo que quiera un factor a un precio constante, y lógicamente esto es falso. El monopsonio enfrenta una curva de oferta con pendiente positiva. A medida que quiere demandar más de trabajo, más horas trabajadas, tiene que pagar un salario más alto, no solo a esa última unidad, sino también a todas las que está contratando. Por lo tanto, el gasto marginal está por encima de la curva de oferta. La demanda de un factor de producción L es menos elástica cuando aumenta la demanda de un factor complementario K en la producción. Esta pregunta está orientada a la demanda de trabajo en el largo plazo, cuando ambos factores son variables. Entonces, era falsa, pero no es menos elástica, es más elástica. ¿Por qué? Porque a medida que se demanda más del factor complementario y aumenta el uso del factor complementario K, cada trabajador se vuelve más productivo. Por lo tanto, la curva de ingreso producto marginal se desplaza hacia la derecha, porque tiene más capital, y si baja el salario, se va a estar demandando más del factor trabajo que si la cantidad de capital no cambiara. Es más elástica en el largo plazo en el corto plazo. Y la última de las preguntas es de si el poder de monopsonio hace que el precio pagado del factor se reduzca, pero que la cantidad contratada aumente. Esto es falso. Tanto la cantidad de factor utilizada como el precio al factor disminuyen en relación a la situación competitiva. Bien. Bueno, con esto termino el repaso de las preguntas de teoría, lo que se esperaban. Como ven, son preguntas muy conceptuales, habíamos visto todo. Hemos visto todos estos temas durante la cursada, ¿no? No sé si quieren, Juan Pedro o Pablo, decir algo puntual de la parte práctica, si quieren mencionar algo, ¿sí? ¿Cuáles fueron? Quiero decir algo, perdón, antes que me olvide. Por lo que estuvimos viendo, los resultados, las notas, fueron más altas que en el primer parcial, anduvieron bastante bien. Yo particularmente en teoría observé un promedio de respuestas, promedio de las notas más alta que en el primer parcial. Creo que en la práctica pasó lo mismo. Sí, hay como 10 puntos más en promedio, si no me equivoco. Sí, La media, más. aumentó la media, digamos. Sí, anduvieron bien. Yo quedé satisfecho porque además hubo muchos casos que, bueno, en teoría había formas distintas de encarar la respuesta, lógicamente, como decía recién, hasta algunas se podían interpretar de manera diferente, y veo que en general lo han hecho bien, salvo alguna excepción, pero en general hubo no sé, nos quedamos satisfechos con el resultado del parcial. Fue bueno. ¿Ya? Bien, los dejo a ustedes, eso no me quería olvidar de decir. No hay mucho, no sé si Pablo tiene algo para agregar. La parte práctica era muy concreta, era una función de demanda lineal. Como se anunció siempre, el enunciado se trata de mantener. El parcial anterior fueron 2 enunciados distintos, ahora era uno solo. Para la idea es no reponer constantemente información o datos nuevos y facilitar, o más que facilitar, agilizar la resolución, dado el tiempo y la tecnología que se usa. Y digo, era simplemente una función de demanda lineal y se evaluaba una situación oligopólica de 2 empresas, donde por simplicidad, igual que como se explicaba en la guía de trabajos prácticos, los costos marginales de estas 2 empresas eran iguales a 0, pero atención, esto no significa que no tuviese nada de costo. Digo esto porque algunos errores, cuando sacaban los beneficios de las empresas,
terminaban poniendo el ingreso, como si no hubiese, o quizás confundieron beneficio con ingreso, o quizás pensaron que beneficio e ingreso eran sinónimos, eran iguales, perdón, dado que no había costo, pero había un costo fijo, no había un costo en función de las cantidades producidas, por decirlo de alguna manera, y por ende no había costo marginal. Bueno, y simplemente eran 3 esquemas. El primero, en rigor, se comportaban como un monopolio, o sea, era lo que habíamos visto como monopolio compartido. Ahí lo que se pide en la resolución es sacar los valores de cantidades y precios de ese monopolio y el beneficio global de ese eventual monopolio que estaba compuesto por 2 empresas. Y después dividir por 2 las cantidades de ese monopolio. En general no hubo problemas ahí, el que lo resolvió, digamos, no había mayor la complejidad en cuanto a la dinámica de las ecuaciones, es siempre bastante simple, digamos, había que construir la función de ingreso con la función de demanda, haciendo precios por cantidad, y de ahí derivar y encontrar la función de ingreso marginal, que es igual a un costo marginal que era por definición 0, y de ahí uno responde a la pregunta cuánto producir. Una vez que tenía uno las cantidades, sacaban los precios, indagando esas cantidades en la función de demanda, y después de ahí deducía también los costos, ingresos y beneficios, ¿no? Pregunta de beneficios. O sea, ahí mayoritariamente no hubo problema, el que lo hizo bien hizo todo de un tirón. Y después había 2 modelos más donde, bueno, básicamente la innovación ahí es que no se comporta como un monopolio, uno tiene que juntar esa nueva herramienta que es la función de reacción, que nace del mismo proceso de optimización de la función con la misma función de demanda. Lo que hay es esa distinción de esa variable de Q1, Q2, o QA, QB, o la cantidad de una empresa y otra. Ustedes ya saben que en el primer caso queda una situación simétrica, y como teniendo la función de reacción de una empresa, la otra es simétrica, se producen lo mismo, y en esa igualdad uno encuentra las cantidades de una empresa y otra producida. Con las cantidades totales después se saca el precio al que venden, porque el precio es el mismo, y luego sacan los beneficios. Y en el otro caso era uno donde es líder y seguidor, donde la función de reacción que internaliza una empresa y no la otra, este famoso, digamos, como que el seguidor tenga cierta ingenuidad y reacción ante las cantidades que pone el líder, entonces el líder internaliza esa decisión del otro y se resuelve. No hubo esencialmente, quizás sí hubo gente que le fue mal, o sea, que no resolvió ninguna de las 3. La primera realmente muy sencilla, porque era un monopolio básicamente sin costos marginales, con lo cual una vez que uno obtenía el ingreso marginal global, mejor dicho, la función de demanda igualaba a 0 y ya estaba ahí. Era quizás por ir un poquito más complejo armar las funciones de reacción, que tampoco eran. Pero no hubo, me parece que tampoco hubo errores en cuanto a las codificaciones, eso que nosotros chequeamos uno a uno, si alguien ponía signos, todos han puesto los valores discretos, y no había, alguno lo respondió con coma, pero ninguno daba con coma. No hubo grandes, no sé, Pablo, corregime si hubo alguna que otra observación. No hubo grandes inconvenientes. Tenía retroalimentación, con lo cual cualquiera de ustedes seguramente ha podido ver lo que yo dije, estaba mejor explicado en la retroalimentación, y están los resultados. No hay mucho más para agregar, no sé si alguno, bueno, quizás alguno no llegó a practicar, o no sé, hubo gente que no lo resolvió, pocos no resolvieron nada, digamos, muy pocos alumnos, mayoritariamente. Sobre todo la primera parte que contaba del monopolio lo ha resuelto casi todo el mundo. Y no hay mucho más, no sé, Pablo, si no la quiero alargar más, pero me parece que no hay más. Sí, después si alguna quiere alguna devolución bien concreta o se quedó con alguna duda de la parte práctica, al igual que dijo Daniel al principio de la clase, podemos ver cuando termine este encuentro, esos casos concretos. Pero en general, digo, no había grandes inconvenientes. Claro, exacto, sí. No sé, Dani, ¿cómo seguimos? No sé si los chicos alguno quiere abrir el micrófono, compartir algo. No sé, lo dejo. Quedo en mi soledad con el mate. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguno de ustedes? Sobre el coloquio, bueno, más o menos ya se comentó.
A ver si en el chat hay algo. No, no hay nada en el chat. Bueno, perdón que me ausenté un segundo. No, Sí, ya hicimos el raconto, no sé si bien, alguno de sí, los sí. alumnos quiere opinar algo. Sí, si no, ahora o le comentamos primero el tema de cómo hacer el coloquio y después Dale, pasamos sí. a las Dale, dale. preguntas. Bueno, Por el ahí hay más coloquio, preguntas sobre el coloquio que otra cosa. y puede ser como quieran, sí, obviamente pueden preguntar lo que quieran. El coloquio va a durar 50 minutos, va a ser después del test de lectura. Primero va a ser el test de lectura de 7 a 7 y media, ¿sí? Que va a durar como siempre 20 minutos, y a las 7 y media va a empezar el coloquio que va a durar 50 minutos. Va a haber primero una pregunta de teoría, después otra pregunta de teoría y después un ejercicio práctico. La primera pregunta de teoría va a ser una pregunta conceptual de equilibrio general, ¿sí? Bien conceptual. No va a ser verdadero o falso esta vez. Martina pregunta, ¿los que tenemos 3 test de lectura no tenemos que hacer este test? No, no tienen que hacerlo, ¿sí? Con una nota, obviamente, que les convenga para Claro, promocionar en carrera, claro, obviamente. claro, salvo que hayan tenido alguna nota baja en alguno y quieran hacer este para ver si pueden subir la nota. Pueden hacerlo, se van a elegir los 3 mejores, ¿sí? Así que están libres para rendirlo, ¿sí? Por nada, Martina. Y después, bueno, la primera pregunta decía, teoría de equilibrio general, conceptual. La segunda va a ser de fallas de mercado, también va a ser una pregunta general, conceptual, pero ahí también voy a valorar que pongan buenos ejemplos, ¿sí? Así que mientras estudien este tema de fallas de mercado, vayan buscando en los textos, vayan buscando distintas fuentes, no solo en la literatura que vimos nosotros, que les di como referencia, sino también hay muchos ejemplos en fallas de mercado, en temas económicos, donde se producen distintos tipos de situaciones, de riesgo moral, de todos problemas de información asimétrica, de externalidades, de distintos tipos de bienes públicos. Vayan buscando buenos ejemplos. Voy a valorar en la puntuación que haya ejemplos originales. Bien. Y después viene la parte práctica, ¿sí? Que va a ser un pequeño ejercicio de equilibrio general, ¿no? Bastante, todo muy, muy razonable, muy conceptual, y por eso va a durar poco, ¿sí? Va a ser muy, muy breve. En eso va a consistir el coloquio. Va a arrancar 7:30 y va a terminar 8:30, ¿no? Pero sí tienen ese margen siempre de 10 minutos. Nosotros vamos a estar, después les vamos a compartir porque no vamos a estar en el aula de siempre, no la pudimos conseguir, entonces les vamos a pasar las coordenadas en donde vamos a estar en el Zoom, en la sala de Zoom, para que, por las dudas que pase algo, para que nos avisen, vamos a estar. ¿Sí? Sí, en la parte de teoría, donde va a estar el cuestionario del coloquio, también va a estar el link para la sala de Zoom del viernes. Bien, ahí van a tener el link, ¿sí? Por cualquier duda, cualquier problema que pueda surgir, vamos a estar. No sé, alguna otra cosa más que nos estamos olvidando, Pablo, Juan Las Pedro. notas, ¿cuándo van a estar las notas? El test de lectura, Joaquín, sí, empieza a las 7. ¿Sí? Ustedes entran y tienen 20 minutos para hacerlo. Sí. Las notas Del coloquio. del coloquio van a estar para el lunes 7. Sí, de ahí van a saber, obviamente, los que aprueban la promoción y los que tienen, si no, pueden rendir el martes 15. ¿Sí? Aquellos que ya saben ahora que han aprobado la cursada, ya se preparan directamente para el martes 15. ¿Qué tema entra en el test de lectura, Manuela? El test de lectura es de mercado de factores. Solo mercado de factores. ¿Profe? Y en el coloquio solo entra, ¿sí? Los temas que vimos la semana pasada, ¿no? Que quede bien claro. Equilibrio general y falla de mercado. ¿Qué vimos? Sí, no sé quién estaba por hacer alguna pregunta.
Yo, profe, quería hacer una Tomás. consulta justamente sobre los temas, porque yo estuve leyendo un poco y, digamos, como es en el cronograma, dice que tenemos que leer el capítulo 16, el capítulo 17, la sección 17.1, 17.3, la teoría extra que ustedes subieron de Frank Sí, de Payejian y la tuya, de Daniel. Y del sí. 18 dice las nociones, que solamente sería, digamos, las distintas, tipo las fallas y los bienes públicos, o también Sí. cómo resolverlos. No, a ver, no, es conceptual toda esa parte, o lo pueden ver, la parte de bienes públicos y externalidades directamente lo pueden ver en el libro de Payigian, es alternativo, o lo ven en el libro de Pindick y Rubinfeld, o lo ven en el libro de Payigian. Yo, Tomás, lo di, todo lo que expuse, que está en el video, lo que expuse en la clase, de bienes públicos y externalidades, está sacado de Payigian. Bien, ¿Sí? perfecto, Se lo profe. compartimos. Entonces, si eligen Payigian, no es necesario que lean Pindick y Rubinfeld. Por supuesto que lo pueden hacer y pueden buscar ejemplos ahí, también les puede servir para buscar ejemplos. Lo que yo les decía recién, que voy a hacer hincapié en algún tema de falla de mercado que les toque a ustedes, de dar algún ejemplo. Y eso les puede servir, la lectura de Pindick y Rubinfeld les puede servir. Bien, Conceptualmente lo pueden tomar de ahí. Yo lo seguí del libro de Payigian. Después en el apunte que había hecho yo, di, por ejemplo, relación principal-agente, el modelo de principal-agente, el tema de selección adversa del mercado de autos usados también lo di de ahí. Después saqué, por eso, toda esa lectura de acuerdo a lo que yo fui exponiendo. Pueden ver el video y lo importante es saber los conceptos de todos los temas y después buscar algún ejemplo representativo. ¿Se perfecto, entiende? profe. Muchas gracias. No, por nada, Tomás. ¿Alguna otra consulta? Si acá Facundo pregunta qué recomendás leer, si recomendás leer el capítulo 16 del libro y la bibliografía adicional para el coloquio. 16. El capítulo 16 del libro, sí. A ver, capítulo 16. Me parece que no entraba. A ver, un segundo, estoy tratando de recordar. Un segundo que estoy buscando, ¿eh? Dame un poquito de paciencia. El capítulo 16, sí, el capítulo 16 es el de equilibrio general. Desde luego, ahí tienen que ver la parte 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 y 16.6. ¿Sí? Y después eso va complementario con las hojas que les dimos de Frank, unas pocas hojitas, porque ¿en qué sentido es complementario? En que en Frank, perdón, en Pindick y Rubinfeld no está la caja de Edgeworth en el equilibrio general en la producción. Y se los dimos de Frank para que ustedes vean la caja de Edgeworth de ahí. Igual de todos modos yo en el video les presenté una caja de Edgeworth en la producción. Lo pueden ver perfectamente siguiendo el video y las secciones del libro de Pindick y Rubinfeld. Insisto, 6.1, 2, 3, 4 y 6. Esas secciones del capítulo 16. ¿Quién era Facundo que preguntaba? Sí, Facundo. Ahí no sé si queda claro, Facundo, si no abrís el micrófono, no hay problema. No, el teorema de Coase no entra. No entra, no. No, entra solamente lo que yo di. Por nada, Fermín. Un comentario, Daniel, respecto de la parte práctica de equilibrio general, es que, bueno, desde el domingo está subido el video de la clase pasada, el jueves, que vimos con Juan Pedro, del trabajo práctico 9, y desde el sábado ya está disponible la guía resuelta y los videos, que eso todavía no lo habían subido, pero bueno, ya el fin de semana pasado lo pudieron subir. Bien. Sí, de ahí para la parte práctica de equilibrio general, ¿sí? Para que practiquen. Van a hacer ejercicios en esa línea, ¿no? En la línea de Sí, lo que se vio. Va a ser un ejercicio, un solo un ejercicio. ejercicio.
Un solo ejercicio y de cierta simplicidad, no va a ser algo... Bueno, como son los de la guía en realidad, no, Sí. no sé, enrosquen, parece loco lo que bueno, un concepto no técnico, pero sí va a ser de intercambio. Insisto, el coloquio va a constar entonces en 3 partes. Una primera pregunta de teoría, terminan esa pregunta de teoría, hacen la segunda pregunta de teoría y después pasan a la práctica. ¿Sí? ¿Más consultas? Sí, esos dijimos, ¿no? Son 50 minutos en total en un recorrido de Sí, 1 hora que está abierto. Son 3 claro, preguntas, se supone que con 15 minutos en promedio, más Ujú. un changüí de 5 minutos más, en 15 minutos sobra el tiempo para responder Sí. la longitud de las preguntas, es más que suficiente el tiempo. Sí, sí, van a estar cómodos con el tiempo. Pregunta Melina, ¿cuándo va a estar la nota del coloquio? Nuestra idea es el lunes 7, ¿sí? La vamos a publicar. Eh, claro, y cerrar la nota lo antes posible, ¿no, Dani? Así es, Sí, así. sí, sí, ese mismo día publicamos, ¿Quién promociona, quién no, quién claro, puede? quién promociona y bien claro quién va al final, ¿sí? Quién aprueba la cursada para el final y si todavía hay alguien, ahora también que quede claro que aquellos que todavía no aprobaron los parciales de práctica tienen otra chance el 17 de diciembre, ¿sí? Nosotros Claro, igual hay le vamos. recuperatorio, está presente todavía en el calendario un recuperatorio del segundo parcial, por si alguno Claro, no llega a probar lo mínimo de práctica para ser alumno regular. Claro, exacto. claro, claro, exactamente, ¿sí? Para aprobar la cursada este año y poder presentarse en febrero, ¿sí? Mm. A rendir el Sugerimos final. ampliamente que el que esté en esa situación no se desmotive, no se desanime, haga un último esfuerzo. Sabemos que es muy tarde en el año, en un año muy raro, pero que rinda. Lo ideal es que sean alumnos regulares para después rendir el final cuando quieran. Idealmente lo antes posible, pero digamos, no pierdan la regularidad, es algo importante, porque después si uno da un final y no es alumno regular, el final tiene otra naturaleza, es más largo, más extenso, le indagan no solo la teoría sino la práctica. O sea, es sumamente recomendable que sean alumnos regulares todos aquellos que quieran rendir el final. Claro, totalmente, sí. Así que cualquier cosa se comunican, nos escriben, ¿sí? ¿Algún otro tipo de consultas? No sé si... Aquellos Por que supuesto, promocionan no tienen que tirar boleta, anotarse en el final, nada. Directamente no. se le pasa la nota en el SIU. Sí, exactamente. El coloquio se aprueba con 4. Martina, se aprueba con 4, como todos los test de lectura y los parciales, siempre un mínimo de 4. Y obviamente para aprobar la cursada, perdón, la promoción, me corrijo, para promocionar, el promedio tiene que ser 6. Por supuesto, nosotros nos quedamos... a ver, una pregunta larga, a ver, profe, para que un bien sea público siempre debe cumplir... Sí, exactamente, sí. Tiene que cumplir con ambas características para ser, no rivalidad y no exclusión. Por cable como un bien público porque no es rival, pero es excluyente, claro. No, es excluyente, entonces sí, la televisión por cable no sería un bien público, ¿sí? La televisión por antena es un bien público y sin embargo no cumple. La televisión por aire es un bien público porque es no rival y es no excluyente. Cualquiera con una antena puede captar la señal, ¿sí, Tomás? Por ejemplo, la televisión por antena es un bien público y sin embargo no cumple con las características rival o excluyente. ¿Cómo no cumple? Ahí no entendí, Tomás, cualquier cosa, abrí el micrófono, pero la televisión por aire sí sería un bien público, ¿sí? Porque el hecho de que alguien más capte la señal no afecta a los que ya la están aprovechando y tampoco tenés que pagar, salvo en algún caso. Yo me acordaba que en el Reino Unido tenías que pagar por tener televisión por aire, ¿sí?
pagabas en una época, no sé ahora, pero en una época si tenías televisión por aire tenías que pagar un impuesto. Ya. Sí, en Italia es igual, se paga el canon para financiar la RAI. O Claro, sea, mira, pero se asemeja a claro, un impuesto, porque si no, no entras a pagarlo, digamos. Es claro, como... sí, mm. mira, pero en general no, en general no. Sí. Bueno, hay ejemplos que, bueno, supuestamente lo pagan, se paga con un impuesto, se financia con un impuesto, sí. Y bueno, no sé en cuántos países del mundo pasará. Bien, ahí me parece que le quedó claro a Tomás. Bueno, si alguien tiene dudas, por supuesto, nosotros creo que aclaramos todo, ya dijimos todo, esperemos no estar olvidándonos de nada importante. Pero si alguien se quiere quedar a hacer alguna pregunta puntual, por supuesto, nosotros nos quedamos hasta que preguntas de los temas que dimos, lo que quieran, ya estamos, nosotros ya terminamos de dar todos los temas, un esfuerzo más y bueno, promocionan y aquellos que tienen que probar la cursada, bueno, ya pueden empezar a preparar el final, los que aprueban la cursada. A ver, para los ejemplos de falla de mercado buscamos modelos enteros como el de joyas y cacharros. No entendí eso, Juan Bautista. Sí, busquen ejemplos en la literatura siempre hay artículos. eh, la, pueden, digo, en los distintos o en otros textos de microeconomía, hay muchos ejemplos en fallas de mercado, distintos de externalidades de bienes públicos. Sí, esto digo, en falla de mercado, bueno, en lo que es selección adversa es el de autos usados, pero hay otros modelos relacionados con información asimétrica, con características o acciones ocultas. Buscar ejemplos cuando les toque un concepto, por ejemplo, de externalidad, ¿no? Nosotros vimos el tema de la contaminación, pero hay otros tipos de externalidades, otros tipos de ejemplos. Nosotros vimos la fábrica de pinturas con la empresa potabilizadora de agua, pero así como existen muchos ejemplos. No sé si se entiende ahí, Juan Bautista. Si no, volví a preguntar o abrí el micrófono. Y después, Manuela, es la ponderación de las notas. ¿Cómo era la ponderación? ¿Lo tenés ahí abierto, Pablo? Sí, ¿No? los parciales son 50%, el test de lectura, Sí, los test de lectura 25% y el coloquio otro 25%. claro, es decir, el promedio de los dos parciales pondera un 50%. Promedio de los dos parciales por 0,5 más el promedio de los tres mejores test de lectura o de los tres test de lectura por 0,25 más el La nota del coloquio, coloquio. la nota del coloquio por 0,25 componen el total del el promedio de toda la promoción. Si eso es 6 o más, obviamente se aprueba la promoción. Sí, Manuela. No sé si Juan Bautista quedó, que si te respondí claramente a tu duda. Si no, por favor, abrí el micrófono, lo mismo Manuela, lo mismo quien quiera hablar, por favor. Sí, sí, o sea, yo lo que me referí es que para los ejemplos hay que buscar así como algunos modelos que haya que explicar el funcionamiento, los datos, qué pasa, o son ejemplos más sencillos. No, conceptual, Juan Bautista, nada complejo. Explicar la situación, por qué es una externalidad, dónde está la falla, qué problema se produce y nada más, pero conceptual, tampoco, obviamente acá no se pretende graficar, porque no estamos tomando gráficos, sino algo conceptualmente, ilustrar desde el punto de vista conceptual. Ustedes van estudiando los conceptos y se imaginan una situación. El concepto de externalidad, ¿a dónde se aplica? ¿Dónde está la externalidad? ¿Sí? Por ejemplo, a eso vamos, nada más. ¿Se entiende? Ah, listo. Sí, sí. Aplicación del concepto y buscar algún ejemplo interesante.
para que ustedes, digo, para que estos conceptos que tienen aplicación práctica y que se dan, por ejemplo, en el mercado de seguros, vimos que hay interesantes ejemplos de lo que es riesgo moral, por ejemplo, ¿sí? Hay distintos tipos de mercado de seguros, qué tipo de situación se producen. En el libro habla, bueno, de ejemplos muchos siempre de Estados Unidos, pero podemos buscar también de nuestro país, de donde sea, ejemplos que son universales, siempre en los seguros de salud hay muchos ejemplos de características ocultas o de acciones ocultas, de ambas. En la industria de seguros hay un montón, distintos tipos de ejemplos, en externalidades también, externalidades positivas, negativas. Bueno, nada, eso. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más consultas, terminamos acá, que nos quedamos hasta que quede alguien, por si alguien quiere hacer alguna consulta puntual, personal. Pero bueno, los despedimos, le deseamos lo mejor para el coloquio, obviamente. ¿Sí? Vamos a estar por cualquier cosa. Y bueno, nos comunicamos. ¿Sí? Por cualquier cosa nos comunicamos. Bueno, gracias, Milagros, para ustedes también. ¿Sí? También un buen fin de año. Esperemos que las cosas se recompongan de a poco, que volvamos a una nueva normalidad, pero que sea todo más predecible y mejor. Gracias. Gracias a ustedes, Santiago. También muchas gracias por la participación. Y bueno, lo mejor para ustedes en final del curso y en la carrera, ¿sí? Gracias, Cande, por los comentarios. Gracias a ustedes, Facundo, Juan Bautista, a ustedes. Mila, gracias, Octavio. Saludos, que anden bien. Gracias, Francisco, también. Un buen cierre de año para vos también, Jerónimo. Que pasen bien. Gracias, María Noel. Saludos. Gracias, Tomás. Bien. Carolina. Muchas gracias a ustedes. Sandro, bueno, gracias por el comentario. Gracias por participar, por la participación. Un año difícil, cansador, agotador. Así que bueno, gracias. Que anden bien.